Ahora, nosotros colocamos la orilla, y como ustedes no habían puesto la orilla, entonces no sé cómo lo interpretaron, pero la orilla es el límite del mar, ¿cierto? Entonces la orilla, cuando llegan a la orilla, es que se acabó ¿qué? Si el mar es el mundo, entonces cuando llegan a la orilla, ¿qué se acaba? El límite. Sí, es el límite de tiempo para la Tierra, es el fin del mundo. Claro, si el mar es el mundo, entonces la orilla, que es el fin del mar, representa el fin del mundo, ¿sí o no? Creo que los perdí. A ver, No, porque ahí sí es el fin en donde vienen ya los ángeles a exacto. separar, Claro, y ellos se reúnen en la orilla. En la parábola, en el natural, se reúnen en la orilla a a separar. separar. Entonces, en el tiempo, la orilla es un símbolo de un evento que se llama el fin del mundo. ¿Y cuál es la característica espiritual de ese evento? Fin del tiempo de gracia. Sí. ¿Alguna otra proposición? Ah, sencillamente cuando se termina el mundo. Sí, porque ya no hay más, Sí, fin del tiempo de ya no hay gracia. más oportunidad para ninguno. Ya el que fue y el que no es. Le coloqué fin del tiempo de gracia para Norberto. Está muy bien. Muy bien. Ahora, los peces buenos. En la parábola Jesús nos dice a qué corresponden los peces buenos. Los justos. Los hijos de Dios. Sí, los hombres justos. Pero el término utilizado en la parábola es los hombres justos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la característica de los hombres justos? Temen a Dios. Vean, ahora, sí, temen a Dios, eso es verdad, pero miren la parábola, miren el natural. Tengan siempre el reflejo de mirar el natural. ¿Qué colocaron en el natural de los peces buenos? Claro. Aptos para la cesta. Exacto, son aptos para la cesta. ¿Ok? Pero entonces, ¿sabe qué? Vamos a parar aquí. Vamos a colocar la cesta. ¿Qué corresponde a la cesta? Las cestas donde van toda clase de... Es un lugar donde se meten los peces buenos. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la característica espiritual de esa cesta? Vamos a colocar primero la El característica. cielo. Vamos a poner lo El que es. cielo sería el cielo. Pero ¿cuál es la característica del cielo? ¿Es donde qué? ¿Quiénes van al cielo? Los que ganaron Los la justos. victoria. Quédense en los términos de la parábola. ¿Quiénes van al cielo? Los Los justos. buenos. Los Los justos, santos. ¿cierto? Y los justos. Entonces, ¿dónde se reunirán los justos al fin? ¿Sí o no? Y entonces ese lugar, ustedes tienen razón, es el cielo. Entonces la cesta es el cielo. Entonces, los hombres justos, ¿qué característica tienen? Si los peces buenos son aptos para ir a la cesta, entonces, ¿qué característica tienen los hombres justos? Porque, claro, ¿qué dijo Isabel? Perfectos. Isabel dice, son aptos para ir al cielo. Por las obras serás justificado. Vamos a ver algo más. Sí, tiene todo eso, tiene razón, pero eso son cosas que vienen de textos externos. Ahora, en el texto, si nosotros entendemos que los Son peces buenos perfectos. son buenos porque son aptos para ir a la canasta, ¿no? Los peces buenos. Y los hombres justos son aptos para ir al cielo. En lo natural. Ahora, sí, Ivonne. Que en el natural son buenos para comer, pero los peces. Bueno, recuerden que afortunadamente el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual, entonces la gente no se come. Hablemos entonces de los peces malos. Entonces, ¿qué representarían los peces malos? Que no aceptan el... Los hombres Los malos. hombres... Exacto, No. los hombres malos. Los hombres malos y la característica. Ahora sí. El horno de fuego. A ver, Ivonne estaba diciendo algo que no son qué. No son aptos para ir al cielo. Ah, muy bien, Miriam. No son aptos para ir, no son aptos para el cielo. ¿Sí o no? Ok, ¿a dónde los echan? En el natural. Los En el echan fuego afuera, del ¿cierto? lago. En el lago de fuego. No, ¿No? natural. Afuera, dice la página. Afuera. Afuera, Quedan ¿cierto? En afuera. natural los echan afuera. Y en el espiritual, ahora sí,
El Paola, horno. vamos a dejarle, por favor, dejémosle a Paola que conteste este. Paola, ¿a dónde echan a los peces en el natural? En la cesta. Los malos. Ah, afuera. Los malos los echan afuera. Ujú. Ahora, ¿a qué corresponde esto en el espiritual? Según la parábola. Al horno. Ajá, ahora sí, el horno de fuego. ¿Y qué característica tiene el horno de fuego? Característica espiritual. Destruye. Es donde son desechados los malos. Así como los peces son desechados afuera, los malos son desechados en el horno de fuego. Ok. Ahora, es que hasta ahí está claro para todos. Y por mí está muy claro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está clarito? A ver, alguien que tenga Me alguna faltaron dificultad. me faltaron 3 palabras, dos o 3 palabras, Es, pero bueno, es que lo que esa era pasa, la clave. lo que pasa es que como no hemos hecho un ejercicio, bueno, sí lo hemos hecho antes, pero a mí no yo ponía las palabras y me faltaba algo y claro, eran los pescadores, porque si yo le ponía la red nomás, era como que no podía ubicarle el cuadro. Claro. Eh, entonces ahí sí, Exacto, exacto. El Ahora, elemento tácito claro. faltó. exacto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tenga alguna pregunta todavía, antes de que pase a lo que sigue. Quiero ir más lejos con esta parábola. Que siga entonces, dice Ivonne. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Ya está claro para todos? No veo quiénes están conectados, pero bueno, si está claro para todos, entonces yo quiero decirles algo. Además de los ángeles, además de los pescadores, hay otro elemento tácito en esta parábola. ¿Qué otro elemento tácito podemos encontrar en esta parábola? Vamos a ver si ustedes tienen una idea. A ver, ¿nadie tiene una idea? Mira, yo llamo su atención hacia los peces buenos. ¿Ok? ¿Dónde está dando Jesús esta parábola? ¿En qué país? En Galilea, a la orilla del mar. Está en Israel, ¿cierto? En Galilea, a la orilla del mar. Muy bien, bien. Ahora, vamos a ver si alguien sabe. ¿Qué le permitía a la gente saber lo que era bueno que se podía comer y lo que no se podía comer? Según la separación de lo que se hacía. Cuando separaban los peces buenos que sí se podían comer y separaban los malos que no se podían comer, eran desechados. ¿Qué características tenían los peces buenos que sí se podían comer? Levíticos 11, Oscar. Sí, gracias. Ahí lo había puesto justo. Gracias, Levíticos Norberto. 11 y la característica era que tuvieran aletas y escamas. Exacto. Entonces vemos de que Levíticos 11 nos dice las características de los peces, ¿sí o no? Buenos, pero también nos da las características de los peces malos. No sé si hasta ahí todo el mundo está siguiendo. Y Por yo lo menos ya entendí una parte donde dice, que dijeron ahora de los peces que tenían escama y los que eran inmundos, pues los que no se podían comer, que eran lisos. Ajá, ya Exacto. yo. Ahora, yo les propongo a ustedes que coloquemos en esta otra línea un elemento que no aparece directamente en la parábola. Entonces tenemos a Levíticos 11 que aparece como un elemento de regla, ¿no? Entonces la regla sería la regla de bueno o malo, Mamá, ¿sí o no? Hay una regla. sí, de los Les que permi- podían comer y de los que no se podían comer. Y la característica es que, yo diría que la característica es un pasaje, ¿no? Creo que lo coloqué al revés. Vamos a colocar aquí la característica. Sería la regla, vamos a ponerlo así. Entonces sería la regla de bueno o malo es la característica. Es algo que nos permite definir qué es bueno y qué es malo. Los pescadores
aplicaban esta regla, tiene escamas y aletas, es bueno, va a la cesta. Tiene escamas, pero no tiene aletas, Por eso sale. la que cuentaban a recoger. Tiene aletas, pero no tiene escamas, sale. No tiene ni aletas ni escamas, sale. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, de esta manera, los pescadores sabían qué era lo que podían hacer. Entonces, esa regla ya dijimos que va, Norberto lo dijo hace un instante, la encontramos en Levíticos 11. ¿Sí o no? Levíticos 11. Y en el espiritual, ¿a qué correspondería ese elemento? Es decir, que Levíticos 11 es una ley que es el natural de qué. El espiritual. Podríamos decir que vamos a empezar por la característica. Digamos que la característica sería igual la regla para diferenciar, voy a colocar aquí, para diferenciar Lo bueno de lo malo. lo bueno de lo malo, ¿ok? Y entonces vamos a colocar aquí esa misma característica en el espiritual. Entonces, ¿qué elemento podríamos colocar aquí en el espiritual? ¿Qué es lo que va a diferenciar que unos vayan al cielo y otros no? Lo mundano y lo... Pero No, lean la línea mandamientos? natural. ¿Ah? Los mandamientos. Muy bien. Entonces, la ley, ¿cierto? La ley de Dios. Es que para todo el mundo está claro. No, solo, sí, para mí está claro, solo que bueno, si metemos ese último reglón, le puede dar problema a algunos, porque como no está hablando de régimen alimenticio, ¿Cómo así? No está hablando de régimen. No entiendo. pues, Levítico 11 habla de los peces que se pueden comer y los que no se pueden comer. Podríamos introducirlo en la parábola por una razón. Elena G. de White dice que Jesús tomaba elementos de lo que la gente tenía alrededor suyo. La parábola fue dada a orillas, a cercanías del mar de Galilea, y probablemente cuando Jesús dijo esta parábola, habían pescadores que estaban haciendo esta tarea de seleccionar lo bueno, ponerlo en cestas y lo malo echarlo afuera. Y esa selección se hacía según la regla de Levíticos 11. No estamos inventando nada. Oscar, pero los apóstoles y ellos entendían bien esa ley, o porque yo me imaginé que de pronto estaban escogiendo los peces que son grandes y los que son pequeños los No, devolvían. sí, porque generalmente hoy en día, Pero ellos conocían esa, Por ellos supuesto, claro. entonces. porque hoy en día, por ejemplo, un pescador, porque hay pescadores, ellos están pescando en el río, donde sea, ellos sacan un pez y si no tiene unas características, O el lo, peso. lo devuelven al mar. Pero entonces ahí sería poner un elemento de nuestro contexto y meterlo en la parábola. Ahí estamos Sí, es verdad. desnaturando la parábola. Sí, sí, sí. Pero entonces, si queremos entender, tenemos que dejar la parábola en su contexto, en el marco de la Biblia. Oscar, pero usted tiene ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo podemos decir? Bueno, yo sé que usted está seguro de lo que está diciendo. O sea, que esa regla funcionaba allí en Israel, por ejemplo, funcionaba esa regla de que los pescadores cuando estaban pescando, ellos hacían esa selección de esa manera. Por supuesto. Es que Ah, en Israel no podían, y ellos eran bastante rigurosos en cuanto a eso. bueno, bueno. Siempre esa ley, la ley de Moisés, cuando hablan de la ley de Moisés, incluye también la ley de Levíticos 11. El kashrut, esa regla hasta hoy existe, ¿ah? Y existe desde el tiempo de Israel en que Moisés dio esa ley, en Levíticos 11, hasta el día de hoy es seguida de una manera estricta. Se llama el kasher, para que una comida a base de pez o de productos del mar sea kasher, tiene que seguir las indicaciones de Levíticos 11. Entonces, no sé si ustedes no lo sabían. Sí, del cacher yo sé, del cacher sé, El kasher, ¿de dónde viene el kasher? El kasher viene de las leyes, de las leyes rituales acerca de la alimentación. Obviamente, le agregaron un montón de cosas, pero kasher viene de ahí. Pues también comen. sí, está interesante. Mm. Entonces, bueno, esto es para mostrarles de que, obviamente, yo no esperaba que ustedes llegaran hasta acá, pero
porque no es el objetivo en el inmediato. Pero cuando uno hace un análisis profundo de la parábola, puede sacar cosas que están ocultas. Porque mira una cosa, los ángeles vienen a separar entre los buenos y los malos. Tiene que haber una norma que permita diferenciar entre el bueno y el malo, ¿sí o no? Sí, es verdad. Y en la historia de los peces también hay una norma que permite diferenciar lo bueno de los malos. Los pescadores no seleccionan porque este le gustó, a mí me gustan los peces rojos, del otro yo quiero azules. No, no es eso. Es que hay una ley. Esa ley es la ley de Levíticos 11. Entonces, vemos de que hay dos elementos tácitos. Yo aquí los subrayé en amarillo. Los pescadores no están mencionados en la parábola y igual los colocamos, ¿sí o no? ¿Y por qué colocamos los pescadores? A ver si alguien me dice. Porque al haber una red que se tira en el mar, pues alguien la tiene que tirar. Exactamente. Entonces, Isabel utilizó la palabra. Isabel, ¿qué palabra usaste? Acción. Acción. Es decir, la acción de los pescadores hace que estén en la parábola. Ellos son los que tiran la red, ellos son los que sacan la red, ellos son los que hacen. Sin eso no es imposible. ¿Cómo, Miriam? Que sin la red es imposible sacar los peces. Ah, sí, claro, pero son los pescadores los que hacen la acción. ¿Estamos de Claro, acuerdo? Ahora, sí. en esa parábola no se menciona a los pescadores, pero los colocamos en la lista del natural porque hay varias acciones, tiene que haber por lo menos una acción que permita identificar un elemento que actúa en la parábola, pero que no está mencionado en la parábola. No sé si ese punto quedó claro. Entonces, por esa razón colocamos los pescadores. ¿Sí está claro para todos? Sí, sí. Ahora, cuando se hace la acción de seleccionar, esa acción de seleccionar nos permitió colocar también a los pescadores, ¿sí o no? Pero la selección se hace según un criterio, según una ley, una norma. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo que hace que esa norma, esa acción de seleccionar, hace que la norma también aparezca en la lista del natural. Porque es importante y está en el centro del tema. Es decir, Jesús está diciendo, así como hay un criterio para seleccionar a los peces buenos de los malos, va a haber un criterio para seleccionar a los hombres buenos de los malos, y los buenos van a ir al cielo y los malos van a ir al horno de fuego. Sí, interesante que Jesús puso, por ejemplo, los ángeles, pero en el natural no puso los hombres, podía haber puesto los hombres, Sí, pero no los pone, o los pescadores. los pescadores. Es que en las parábolas, justamente Jesús lo que hace con estos ejercicios, realmente, ¿ustedes qué creen? ¿Jesús hubiera podido dar todos los elementos de la parábola? Yo estoy seguro que sí, más que seguro. Absolutamente sí. Él hubiera podido dar todos los elementos de la parábola. Entonces la pregunta es, ¿por qué no los da? Porque quiere que nosotros Estudiemos. forcemos la mente. Porque si no los hubiera dado, nosotros no estaríamos reunidos ahorita estudiando esto. No sé si ven el punto. Ese es el punto, ¿no? Y a mí no me hace problema la palabra tácita, ¿ah? Yo no sé si a alguien le haga problema, Sí, pero no nos a mí dimos. no me hace problema, pero solo que sí, en el momento de la acción yo no pensé porque la parábola te dice es como una red, pero ahí una red no se echa en el mar sola. Exacto. Y sobre todo, muy importante, volvamos a lo que yo expliqué hace un rato. Ni tampoco, ¿quiénes pues hicieron la separación de los peces? Tuvieron que haber sido alguien, ¿ah? Oscar, Exacto. Sí, Iván. estaba, por ejemplo, como usted mencionó la vez anterior, que es mejor que nuestro cerebro empiece a trabajar, no mirando otros textos, por ejemplo, en el libro de Elena G. de White, cuando ya terminamos de hacer con Roberto el cuadro, me fui a Elena G. de White a ver qué es lo que hablaba de esta parábola. Entonces ella le está aplicando, dice, el echar la red es la predicación del evangelio Ella la aplica a la iglesia. de ese tiempo, ¿no? Sí. Dice, el echar la red es la predicación del evangelio. Ella Y ella dice que es la iglesia, que Pero atención, ¿puedes repetir la frase? el echar la red, Echar la red. sí,
El Ok, echar la red. esa lo hubiéramos podido agregar en la lista del natural. Yo Porque, lo puse echar la red, ¿ah? Ah, no, bueno, está bien, porque, mire, si hubiéramos colocado echar la red, pudiéramos haber colocado la predicación del evangelio. Claro, vale también. Dice, el echar la red es la predicación del evangelio. Dice, esto reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. sí, pero ya lo aplica a la iglesia. Y dice que cuando se complete la misión del evangelio, el juicio realizará la obra de separación. El echar la red, podemos aquí que La recoge predicación del evangelio. Yo recoge leí lo al bueno y lo principio. malo. ¿Sí? Sí, Muy bien. Yo sabía que Elena G. White hablaba de esta parábola, pero para hacer el ejercicio Hermano, no fui a buscar el espíritu de profecía. hermano, Sí, ¿se acuerda que yo le dije al principio que Elena G. White decía de echar la sí, red? sí, sí. Yo le dije al principio porque Pero ella... no está en contradicción con lo que hemos colocado, porque está Ajá. la red, echar la red y la red llena. ¿Ok? Bueno, Entonces, en el espiritual, Elena G. White dice la es la predicación, predicación del evangelio. Predicación del evangelio. claro, ahí, se entiende. Y mira que no está en contradicción. Y que reúne en la iglesia a los buenos y a los malos. Exacto. Entonces, la característica es que reúne. en la iglesia ¿Qué? los buenos y los malos. Hermano, y dice también que cuando se reúne el juicio, realizando la separación, se completa la misión del evangelio y del juicio realizará la obra de la separación. Hagan de los... Que el juicio va a realizar la separación. Ahora, lo que yo les digo es lo siguiente. Cuando ustedes estudien estos temas, no vayan primero al espíritu de profecía. Que eso mismo lo que hicimos con Roberto. Les voy a decir por qué. Porque si ustedes van primero al espíritu de profecía, lo que ustedes van a leer no les va a permitir desarrollar la comprensión del método. Es decir, que ya está el resultado. Es como cuando uno hace un ejercicio de matemáticas y en el librito de ejercicios de matemáticas, al final, en las últimas páginas, están las respuestas. No sé si han visto algunos libros así. Sí, al final hay los resultados. ¿Y qué pasa si uno mira primero la respuesta? No se esfuerza y no aprende. No se esfuerza y no desarrolla. Es lo mismo. Yo no estoy diciendo que es malo el espíritu de poesía, pero una vez que está hecho el ejercicio, bueno, voy a ver si estuve bien o no, entonces ya voy a mirar. Y puede ser. Usted tiene razón porque eso ha hecho, bueno, yo no digo que no sea importante el espíritu de poesía, pero eso ha hecho que la gente se acomode y se queden estancados solamente ahí. Ahí se quedaron estancados. Exacto, exacto. Porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia natural a ser perezosos. Cuando tenemos algo ya listo así, que no nos pide esfuerzo, estamos tranquilos. Sobre todo en esta generación, con tanta Sí. tecnología. La tecnología ha hecho de nosotros muy perezosos. Entonces, no queremos retener nada, no queremos analizar, no queremos investigar, no queremos... Y eso no es compatible con el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, muchas gracias por ese último punto sobre echar la red. Claro, uno puede colocar echar la red, está la red, echar la red llena, ¿sí o no? Porque mire que la red, si la red es el mensaje de la Biblia, el evangelio es el mensaje, el evangelio está en la Biblia, ¿cierto? Y la acción de echarla es predicar ese mensaje. Correcto. Y reúne en la iglesia lo bueno y los malos. Entonces la red reúne a los buenos y los malos. Después viene la selección. Y después viene la selección, ese es el juicio. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este ejercicio. Les agradecemos por su atención y bueno, hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Chao.